amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. Y bueno, pues en esta tarde bonita, soleada, tenemos aquí en el estudio de Radio Televisión Derechos Humanos al maestro, que es el señor Héctor Gutiérrez Muñoz. Bienvenido, maestro, aquí en su casa de Derechos Humanos. Gracias por aceptar nuestra invitación para platicar día con día de nuestros inicios de esta bella ciudad de Chilpancingo, y vamos a hablar durante todas las pláticas que tengamos de aquí a diciembre lo que son los 81 municipios del estado de Guerrero. ¿No es así, maestro? Sí, me parece bien. Y yo quisiera decirles a ustedes, amigos, brevemente el currículum del maestro, ya que es muy amplio. Él nació aquí en la ciudad de Chilpancingo en 1943, maestro, y él tiene maestría en Ciencias de la Educación, y bueno, pues él lo realizó en la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿No es así, maestro? Es presidente del Consejo de la Crónica de Chilpancingo. Entonces, pues ustedes, amigos, se darán cuenta con quién estamos conversando a través de los siguientes programas aquí en Radio Televisión Derechos Humanos Guerrero. El maestro es presidente de la Crónica de la ciudad de Chilpancingo. Así es, para que sepamos con quién estamos hablando. Maestro, por favor, platíquenos brevemente de sus obras publicadas, que son muchas. Bueno, tengo varias de las que me acuerdo. Ahorita la reciente que publiqué se llama El Castillo de los Espejos. Es una novela donde escribo con un guión familiar, ¿no? Entonces, es la última que publiqué. Tengo precisamente la crónica de la ciudad de Chilpancingo, en la cual me dieron medalla y se ha editado 2 veces. Breve historia de Chilpancingo, editada por los historiadores. Canciones, poemas y corridos de Chilpancingo, una antología editada de forma particular. ¿Cuál otra tengo? Está la de El Castillo de los Espejos. Hay apuntes para la institución pedagógica de la universidad, ya que soy maestro en el departamento de niños con 44 años de servicio. Fíjense nomás, 44 años. Tengo 2 alternativas de investigación para primero y para segundo año. Felicidades, maestro. Muchas gracias. Y bueno, amigos, como el maestro lo dijo, en 1970 recibió el premio que es la medalla por la crónica de la ciudad de Chilpancingo, la del ayuntamiento. Fíjense nomás. Y primer lugar obteniendo medalla y diploma en el segundo encuentro de compositores, poetas y escritores del estado de Guerrero. Porque tengo la historia de la feria de Navidad y Año Nuevo también publicada. Y bueno, primer lugar en el segundo certamen de periodismo en el estado de Guerrero con medalla y diploma en el artículo de fondo el 7 de junio de 1983. Se llama de gobernador Alejandro Cervantes Navegano. Pues bueno, felicidades, maestro. Y bueno, pues aquí la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, a través de, obviamente, nuestro presidente, licenciado Juan Alarcón Hernández, y de su servidora y de todos los que elaboramos aquí en la comisión. Claro. Muchas gracias, maestro, por compartir con nosotros sus conocimientos. Y bueno, pues nuestra plática la vamos a iniciar sobre los inicios de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Me parece bien. Pues, respetado al público, vamos a hablar sobre este aspecto de Chilpancingo, los inicios de la ciudad de Chilpancingo. Bueno, Chilpancingo prehispánico fue habitado por indios yopes. No estaban estables, andaban errantes, ya que vivían de la caza, la pesca y la siembra. Entonces no estuvieron ahí, nunca estaban, sí, estuvieron 2, 3 años y llegaron a otro lugar, porque iban detrás de la comida. Y sobre eso dejaron ruinas, pruebas, están las ruinas que están aquí en el Ocopito, hechas por los yopes. Esas ruinas fueron un testimonio. Luego otras ruinas, aquí por este territorio entraron los olmecas, los chontales y los náhuatl. Pero eran tribus que andaban errantes, no se establecían permanentemente en un solo lugar, porque cuando llegaron los españoles encontraron aquí en Chilpancingo 10 casuchas de palma y de carrizo, donde habitaban los habitantes. Y hubo una misa que un español, sacerdote español, hizo en lugar de haber llegado aquí a Chilpancingo. Chilpancingo significa lugar de avispas.
Cuando empieza a ocupar importancia Chilpancingo es cuando el rey, no me acuerdo si es Antonio Mendoza, no me acuerdo el nombre, el del rey que ordenó que se hiciera el camino de Acapulco a México, camino que serviría para transportar las mercancías que llegaban en las naves de Filipinas y las trasladaban a la Ciudad de México, a Puebla y Guadalajara. Entonces esto sirvió de paso, pero para esto el rey de España ordenó que se hicieran fortalezas en los puertos importantes como Acapulco y empezaron a construir el fuerte de San Diego, donde nombran un gobernador, un castellano, gobernador del puerto de San Diego. Entonces él ordena que se arreglara el camino que servía de ruta para trasladar las mercancías. De paréntesis, incluso por aquí llegó la China poblana, llegó a Acapulco, por aquí pasó, se fue a Puebla y ahí nace la China poblana, emblema del folclore nacional. Entonces esto, Chilpancingo, a partir del 1 de noviembre de 1591, es cuando empieza a cobrar importancia, porque el rey ordenó que se instalaran postas y ventas. En esas postas y ventas era como una fonda y un hotel, porque descansaban y cambiaban la remuda, se le llama remuda de caballos, de bestias mulares, caballeras, que traían la carga, las dejaban a las cansadas y se llevaban a las frescas. Entonces, Chilpancingo ocupa el 20º lugar en esta situación, porque ya no había más allá del Balsas. Quién sabe qué sucedería, también habría sido lo mismo, pero ya quién sabe dónde las ubicaron, porque hasta allá no hemos llegado a la investigación la dejamos hasta aquí a Chilpancingo, y sobre todo porque me interesó cuando yo estaba haciendo la crónica de la ciudad de Chilpancingo. Por lo tanto, yo fui el primer cronista de la ciudad de Chilpancingo. No, ¿Estamos hablando de qué año, maestro? 1970. Cuando, y está incluso registrado el texto, por ahí está copia parte de la... Sí, le entregaron la medalla. Sí, todo. Entonces está ahí todo. Desgraciadamente las situaciones pues, van y vienen y los gobiernos cambian y traen sus ideas, ¿no? Y pusieron otro cronista, después pusieron otro y otro, hasta que hoy llegamos al consejo de la crónica. Perfecto, hasta ahí estamos con Chilpancingo, bien, entonces, y por eso me interesó, y mi familia era de aquí, incluso en uno de los papeles yo encontré de mi familia que los terrenos de mis abuelos colindaban con los terrenos de Nicolás Bravo, de Leonardo Bravo. Los terrenos que me hago referencia estaban ahí donde está la calle Altamirano, está la Perla del Sur, y lo que era el Hotel Bravo, ahora son accesorios, son las zapaterías y todo, pero eso fue de mis abuelos, y ya llegan aquí los Alarcón de Chichihuahua y le compraron a mis abuelos, y luego llegó don Elías Nagy y le compró a mis abuelos, y ya mis abuelos se quedaron en la parte de arriba, de donde estaba el mercado, que antes se llamaba, al mercado que conocí se llamaba Nicolás Bravo, estaba a donde está el edificio Álvarez, ahí ese lugar era el mercado, y el pasaje comercial Vicente Guerrero era la casa de ustedes. Entonces, por eso me interesó Chilpancingo, porque realmente y hay muchos aquí chilpancingueños, o chilpancinguenses, los dos términos son correctos, sí, pues no les interesaba la vida de Chilpancingo. Chilpancingo es una población, yo estoy hablando de, por ejemplo, de 70, tendría 50.000 habitantes, Chilpancingo, 60.000 habitantes, no llegaba a los 100.000 habitantes. Hoy ya Chilpancingo creció en 10 años, y gracias a, bueno, y hay que reconocerlo, Cervantes de León, él cambió la estructura y la fisonomía física de Chilpancingo. En 1591 se establecen, mencionan a 4 familias, pero no decir nombres. Ya hay por ahí algunos autores que ya sacan los nombres de las familias que se asentaron en este valle. Y ellos son los que se hacen cargo de la venta y de la posta. Sale, llegamos hasta ese periodo y llegamos hasta la época de la independencia. Porque ese periodo nomás Chilpancingo era importante porque pasaban a descansar y cambiaban. Pero de 1591 a 1813 no sucedió nada. Más que los Bravos, que eran los ricos hacendados de aquí.
Y no eran españoles, venían a vecindarse aquí porque les gustó el clima y todo, y se hicieron y se casaron con chilpancingueños. Maestro, háblenos, vamos a hacer un paréntesis, del clima de Chilpancingo. Bueno, el clima antes era un poco más agradable, semejante, recordaba que la ciudad de la eterna primavera, Guatemala, el país de la eterna primavera, ¿no? Sí, este es el clima de Chilpancingo y había abundancia de agua. Hay agua en Chilpancingo, desgraciadamente pues se ha ido perdiendo, pero si lo buscamos, lo encontramos. En la casa de ustedes había un pozo y ahí salía el agua y de esa agua tomábamos, y de esa agua, sí, todas las casas de Chilpancingo no había agua entubada. Entonces había pozos artesanos y de ahí sacábamos el agua. Entonces sí hay agua en Chilpancingo, el clima era agradable. Ahora vemos esto por los cambios climáticos que ha habido a nivel general. Claro. Y desgraciadamente pues han talado aquí en Chilpancingo. Lo que es la colonia Milteni estaba llena de árboles. El río Capa era un precioso río. Incluso hay gentes que todavía viven que se iban a bañar a ese río. No le quiero decir nombre, pero no. Que ahí aprendieron a nadar, ¿no? En el río. Sí. Estamos hablando de qué época, maestro, cuando el río Guacapa era río. 68, 50, 54, todavía era río. Yo alcancé a nadar ahí. Y hay otras gentes de mi edad, desgraciadamente se ha invadido esto y ahora es un canal de aguas negras, pero el río Guacapa era un soberano río. Bajaba bastante agua en la sierra de Milteni, el Cerro del Borrego. Entonces, esta situación dio a Chilpancingo ese clima, esa hospitalidad de los chilpancingueños, le dio ánimo a Morelos para que quedara aquí y escogiera este lugar precioso en esa época, fresco, agradable, y Morelos venía de tierra caliente. Entonces le agradó Chilpancingo y dijeron que aquí podía ser el Congreso de Náhuatl. Los vecinos todos están conmigo, me dan hospedaje. El clima es agradable, pues qué mejor que este lugar. Y está neutral, y por eso Morelos estableció el Congreso, no porque era importante, sino el clima. Es más, el propio Julio Verne, sin haber venido a Chilpancingo, habla de Chilpancingo. Leyó a Alejandro von Humboldt, que él sí estuvo en Chilpancingo, y él habla del clima agradable de Chilpancingo. Hoy sí hay tardes agradables en el clima de Chilpancingo, pero ya no es el mismo clima de hace 70 años. De hecho, Humboldt creo que fue el que dijo, ¿verdad?, que el clima de Chilpancingo era único en el mundo. Sí, él fue el que estuvo en Chilpancingo, y él describe Chilpancingo porque Julio Verne jamás llegó a Chilpancingo, pero hizo una parte de una novela hablando de Chilpancingo, por haber leído a Julio Verne. Incluso en el ayuntamiento hay un mural donde está la cañada donde se sentó Chilpancingo. Bueno, entonces se llega a Morelos, se instala el Congreso, septiembre de 1813, y para eso tiene que elevar a rango de ciudad el pueblo Chilpancingo, y lo hace. El bando no aparece, pero fechas en otros documentos donde señalan que el 8 de septiembre de 1813 se instalaría el primer Congreso en Náhuatl, indican que se diría entonces ya era ciudad el 8 de septiembre. Por eso se toma como el 8 de septiembre de 1813 la fecha en que se elevó a rango de ciudad Chilpancingo, porque va a ser sede del primer Congreso de Náhuatl de la América Septentrional. Morelos se alojó, hoy está dotada la casa, la Bachilleres, que antes era la escuela náhuatl. Ahí se alojó Morelos, ahí vivió, y las sesiones las hizo donde está la iglesia. Donde está el museo, Morelos instaló, era el despacho parroquial, y ahí escribió los sentimientos de la nación, que se los dio a conocer al que era su secretario en esa época, y le dijo: señor, no toque nada, deje eso como está, porque hay lo que y así hizo el rendimiento de la nación Morelos, y se quedó aquí todo el año de 1803. En diciembre salió y después fracasó, lo agarraron preso en Smalá, acabó Morelos, pero dejó algo importante en Chilpancingo, y él eleva el rango de ciudad Chilpancingo. Chilpancingo sigue avanzando, y con Bravo aquí, nació aquí en Chilpancingo, porque el propio Nicolás Bravo lo dice, no en Chichihualco, nació aquí en Chilpancingo. En Chichihualco estaba la hacienda,
y no pudo haber nacido entre caballos, teniendo una casa aquí solariega, llena de todos los beneficios. Entonces aquí nació Nicolás Bravo, lo dice en un documento, yo nací en Chilpancingo. Chilpancingo. Maestro, entonces, ¿por qué Chilpancingo de los Bravos? Por los hermanos Bravo, todos los hermanos de don Leonardo. El que se vino, el padre de Morelos, de Nicolás Bravo, fue el que compró todo aquí. Y él se vino a vecindar y trajo a sus hermanos, 4 hermanos. Ah, entonces caemos como en el estado de Chihuahua. El general Terrazas dijo un día, ¿verdad? Ya, sí, dígalo. Yo no soy de Chihuahua, Chihuahua es mío, él estaba en... No, pero aquí los Bravos no decían eso, pero sí era así. Pero le pusieron Chilpancingo de los Bueno, Bravos. ya después, recientemente, porque cuando ya el Estado y todo, le pusieron Chilpancingo en honor a ellos, por la importancia que le dieron a Chilpancingo. Ellos le dieron importancia a Chilpancingo, porque repito, Chilpancingo era un pueblo incipiente, pequeño, no había desarrollo, no había industria. Entonces, la importancia se parte y se da a conocer Chilpancingo, por eso se toma como fecha de fundación de Chilpancingo, pero no, Chilpancingo es donde a partir del 1 de noviembre de 1591 es cuando cobra importancia, no es la fecha de fundación. La fundación, pues ya vimos que hubo tribus primitivas que anduvieron en forma errante, porque el territorio existía, pero no se establecieron, no dejaron algo que dijeran, aquí se desarrolló la cultura de Chilpancingo, no es posible esto. Hemos encontrado ruinas esporádicas, pero no podemos afirmar contundentemente. Con esas ruinas demostramos que sí hubo gente anterior a los españoles, pero no podemos decir aquí se asentó el grupo de los Yopes y floreció y hizo su juego de pelotas, sus pirámides, sus tumbas. No podemos porque no hay pruebas. Entonces, a partir del 1 de noviembre Chilpancingo ya apareció como Chilpancingo. A partir del 1 de noviembre de 1591. Por eso muchos historiadores se han confundido y muchos, no quiero decir nombres, se pelearon hasta para ir a España a buscar la cédula real de la fundación de Chilpancingo, porque en ciertos historiadores mencionaban que había una cédula real, pero no hay tal. No hay un informe real, porque sí se le puede llamar, que el virrey de la Nueva España le manda avisar al rey de España que ya estaba por concluirse el fuerte de San Diego, con tantas postas, y ahí aparece Chilpancingo el 1 de noviembre de 1591. Ahí es donde arranca Chilpancingo como algo importante, algo que existía allá. Chilpancingo, el territorio existía, pero Chilapatzingo, pero no estaba casi despoblado, ¿no? Entonces no era posible decir que partimos. Ahora, que fue fundado por indígenas porque asentaron aquí periódicamente, pero no dejaron algo que trascendiera, ¿no? En 1813 Morelos se instala el Congreso de Náhuatl. Avanza el tiempo, sigue la situación de la independencia. Por eso yo preguntaba en cierta ocasión, y lo he sostenido siempre, ¿dónde se consumó la independencia? ¿En Chilpancingo, en Iguala o en México? Digo Chilpancingo porque aquí el Congreso de Náhuatl, el 6 de noviembre de 1813, decreta la independencia de la América Septentrional. Iguala porque se firma el plan de Iguala con Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. México, el 27 de septiembre de 1521, ante el ejército gigante de la Ciudad de México, y ahí se consumó la independencia. Ahora, ¿dónde? Aquí no inició en Guanajuato, en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Allá inició la independencia, no aquí. Aquí se consumó con el hecho de que Morelos instala el Congreso y dice, ahora, que no se consumó y siguió la vida normal, porque no estaban las condiciones dadas en ese momento. Había gente sin conformes, todos los españoles que quedaban aquí. Por eso no se dio que se diera la normalidad. Ni en 1821 se da la normalidad, porque cuando ya se desconoce al rey de España, entonces tiene que instalar sobre la República. Y hubo pleitos. Por eso Agustín Iturbide se adelantó y le comió el mandado a Vicente Guerrero. La ambición de Agustín Iturbide lo hizo declararse emperador Agustín I en septiembre, y decreta el imperio mexicano. Entonces Vicente Guerrero, inconforme con eso, porque él no luchaba por eso, luchaba por una independencia normal en México, dice, señor, yo no estoy contigo ya. Nicolás Bravo tampoco, todos vienen para acá, seguir luchando por la independencia. Y hasta que se consumó la independencia, de repente el ejército trigarante, ya en paz y todo Mori decidió, fue claro, ya no decretó
no cumplió Agustín Iturbide con lo que dijo. Él decía que iba a hacerse la independencia de México y que iba a ser una república. Al quedar él al poder, porque hasta eso, él se apuntó primero para decir yo soy el emperador y todo, el nombre emperador, y entonces dice que no fue el acuerdo ese. Y siguió la lucha, hasta que lograron establecer la república en 1824, entonces la república ya nace como tal, pero ahí anduvieron Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Juan Álvarez, los tres grandes hombres de Guerrero. Llegamos con Chilpancingo, nos vamos de Chilpancingo. Por eso nos desviamos un poco por la pregunta, pero llegamos ya cuando, pues 1824, ¿qué pasaba en Guerrero? ¿Qué pasaba en Chilpancingo en ese periodo? Bueno, pues los bravos dominaban aquí, Guerrero en Tizla y Álvarez en la costa. Eran los tres, eran terratenientes, eran dueños de haciendas, no eran pobres. Empezaron pobres y después repartieron. Bueno, Juan Álvarez por sí, sus padres le heredaron la tierra. Vicente Guerrero era arriero, pero después ya era hacendado. Nunca aprovechó la hacienda, pero sí tuvo sus terrenos en Tixla. Y Nicolás Bravo sí tenía hacienda, la de Peyutana era de los Bravos, la de Muchitlán era de los Bravos, la de Chichihuahua era de los Bravos. Eran ricos hacendados que tenían relaciones con todos los hacendados cercanos aquí. Siguieron gobernando ellos, trabajando aquí, pues hasta que llega la elección del Estado de Guerrero, que fue gestionada por Nicolás Bravo y Juan Álvarez. Y aquí en Chilpancingo se reúne la Junta de Notables, ciudadanos de las diferentes ciudades, pueblos importantes del Estado, se reúnen aquí. En esa Junta de Notables era para que pidieran al gobierno de la Federación que creara el Estado de Guerrero. Y Nicolás Bravo fue el que propuso que llevara el nombre de Vicente Guerrero. De ahí que mucha gente y muchos que han sostenido que hubo traición de Nicolás Bravo con Vicente Guerrero y de Nicolás Bravo con Juan Álvarez, pudo haber sido, hay que investigar la historia bien y ubicarnos en el ambiente. Porque yo digo que cuando hablamos y afirmamos una cosa, la persona debe de adentrarse en el personaje y adaptarse en la época en que vivió el personaje para ver las condiciones, por qué dice que traicionó aquel. Que por qué Nicolás Bravo fue de un bando y Vicente Guerrero fue de otro, bueno, es otra cosa, son los partidos políticos de aquella época. Hoy también los partidos políticos tienen sus candidatos, y así sucedía en aquella época, y era más crítico porque Guerrero estaba apenas despertando el país. Entonces, en esa época es cuando surge la Junta de Notables aquí en Chilpancingo, convocada por Nicolás Bravo, pidiendo la elección del Estado. Lo logran, se le une Juan Álvarez, tampoco pudo haber traición, si estaban juntos, pidieron los dos juntos la elección del Estado, porque hay traición, pero hay gente que, pues, por los vaivenes de la política dicen son traidores, y no es cierto. Los tres son beneméritos de la patria, los tres fueron presidentes de la República, no por su cara bonita, sino por sus hechos, y al hombre se le juzga por sus hechos. Pero fíjese, maestro, qué interesante. Acaba de decir que eran los partidos políticos de aquella época, no era traiciones, y como cada partido, por ejemplo, en los actuales, defiende sus ideales, ¿no? Claro, sí. Allá pues se defendía, aunque allá pues obviamente se iba a la vida, ¿verdad? Es la pequeña diferencia. Sí. Aquí eso sucedió en esa época. Uno se va a los yorquinos y otro uno encabezó un partido, lo encabezó Nicolás Bravo y el otro lo encabezó Vicente Guerrero. Entonces ahí se pusieron gentes, digo, no quiero decir nombres, pero en la época actual ha habido esos casos y hasta cambias de partido y te vas a otro para que te elija candidato. Eso pasa, y eso pasó en aquella época, porque el poder es el poder. Y querían seguir siendo generales los dos, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Nicolás Bravo también acompañó al Congreso. Vicente Guerrero también exportó al Congreso. Entonces no puede ver cuando luchaban por una idea, el México libre. Y ahorita entrando aquí yo vi, y qué bueno, no sé quién lo haya puesto, pero el que lo haya hecho, lo hizo bien, Edificio Morelos. Claro, lo que pasa es que nuestro presidente Juan Alarcón admira precisamente al héroe Morelos. Y él dijo, bueno,
¿Quién más podría llevar el nombre de un edificio que siempre ha luchado por los derechos humanos del pueblo, que alguien que luchó también por el pueblo? Y de ahí la idea que se le puso el nombre de Morelos. Y qué coincidencia, porque aquí en Chilpancingo está el edificio Morelos, el edificio Guerrero, el edificio Bravo y el edificio Álvarez. Guerrero es la capital del estado. Así es. ¿Cuándo parte Guerrero cerca? En 1849 se erige el estado, gracias a gestiones de Nicolás Bravo y Juan Álvarez. La capital primero fue Iguala, estuvo un tiempo, se organizaron bien, se fueron a Tixla porque sí era el proyecto de que Tixla iba a ser la capital del estado. Se convierte Tixla en capital del estado y ponen Guerrero Titlán. Estaba el presidente de la República, Benito Juárez, era el presidente, cuando no, Benito Juárez propuso que se le pusiera Guerrero Titlán, allá donde se fusilaron en Cuilapan, Oaxaca. Él propuso que se le pusiera ya Guerrero Titlán, porque ya fue donde consumaron la traición, asesinándolo. La traición lo prendieron, pero ya se consuma la traición con el asesinato, porque no fusilamiento, es asesinato, allá en Cuilapan, Oaxaca. Incluso Benito Juárez propuso de que se fuera, el lugar se le pusiera Guerrero Titlán. Quedó así, no se llevó a la práctica porque sigue siendo Cuilapan. Ahora, pero ahí asesinaron a Vicente Guerrero, y ahí hay donde surge que hubo traición de Nicolás Bravo contra Vicente Guerrero. Mentira, porque cuando ellos estaban en los dos bandos, uno en cada bando que le respondía, triunfó en una batalla Vicente Guerrero y si hubiera habido odio tal, pues ahí mismo lo fusiló, ya estaba vencido y todo, ¿no? Lo agarra prisionero y dice, mira, te vamos a sacar fuera del país porque no conviene a los intereses del país ahorita. Y salió Nicolás Bravo, regresa y viene a vivirse a Chilpancingo, a Guerrero. Nunca, y volvió a la presidencia, porque Nicolás Bravo estuvo 3 veces en la presidencia. Una vez estuvo Vicente Guerrero y una vez Juan Álvarez. Pero Nicolás Bravo estuvo 3 veces por apoyo de su partido. Entonces ahí está donde eso, por eso motivaron, desde ahí dicen, hubo traición, pero no hubo tal. Hubo cambios, vaivenes de la política de esa época. Y en 1870, siendo gobernador del estado, el general Francisco O. Arce de Jalisco, fue también 3 veces gobernador del estado, y los poderes todavía estaban en Tixla. Hubo problemas con el general Vicente Jiménez Tisteco, que también andaba levantado en armas, y en la presidencia de la República estaba Benito Juárez. Entonces este señor le plantea a Francisco Arce, que se va mucho con Juárez, incluso Juárez estuvo aquí en Chilpancingo, se hospedó allí en la avenida Guerrero. Entonces le plantea el problema que ve, dice, no, de problemas, no le hagas caso, ubica en Chilpancingo. Por eso el decreto dice, accidentalmente se colocan los poderes del Estado y escogen a Chilpancingo como capital. Dado los antecedentes históricos que había, sede del primer congreso de Anáhuac, etc., influyeron también para que pues, motivaran a Juárez, querían Chilpancingo. Pero sí hubo ese vaivén de que la gente de Tixla quería y defendía que la capital, que lo fue en algún momento, fuera Tixla, Tixla, ¿no? Tixla. Defendían que fuera Tixla. Y Chilpancingo, la gente de Chilpancingo decía no, debe de ser Chilpancingo. Bueno, el problema de esto no fue eso, fue que el pleito era entre los generales, Francisco Arce y Vicente Jiménez, porque Vicente Jiménez quería que fuera Tixla, y como Vicente Jiménez es de Tixla, los tixtecos defendían, y por decreto la capital era Tixla, les correspondía legalmente, pero fue ese motivo. Dicen, porque no hay pruebas, ¿no?, que de día trabajaban en la construcción del Palacio de Gobierno, el edificio, y de noche los tixtecos lo iban a tumbar. Entonces, y sí escapaba la gente. Entonces eso sucedió y aburrieron, pues no se puede avanzar. Dice, un lugar donde podamos trabajar, estabilizar esto, porque Guerrero fue indómito siempre, desde Cuauhtémoc hasta la fecha.
Los Ayotzinapos andan todavía en pie de luto, o sea, que 2 de octubre no se olvida. Entonces esta situación trae la situación de que Guerrero pues, ha sido indomable, ¿no? No ingobernable, indomable. Una cosa es ingobernable y otra cosa es indomable. No vayamos a confundir porque luego se presta eso. Entonces esta situación da y se viene a la capital aquí, a Guerrero, a Chilpancingo, perdón, queda como gobernador Francisco Arce, y pues así avanza Chilpancingo, y desde 1870, el 8 de este mes, de 1870, se conmemora la erección del estado de Guerrero. No, la erección de la capital del estado de Guerrero, la nueva capital del estado de Guerrero, porque si hacemos historia, el estado de Guerrero tuvo 3 capitales, igual a Tuxtla y Chilpancingo. A partir de esa fecha, Chilpancingo pues, es la capital del estado. Ahora, la modernización de Chilpancingo se debe a... Empezó a trabajar Raimundo Barca, pero pues hizo muy poco, ¿no? Hicieron el inicio de lo que es la plaza central, el centro histórico de Chilpancingo. La modificó Alejandro Cervantes Delgado para que se juego completo todo el centro histórico de Chilpancingo. Y por eso que bueno, cuando estaban poniendo, hubo un comentario, y yo di mi opinión, pusieron un busto de Emiliano Zapata a la entrada de la calle Zapata. Está bien, no se le quitan sus méritos a Zapata. Zapata nunca estuvo en Chilpancingo. Cuando la revolución él puso su cuartel general en Tuxtla. Yo no sé de quién fue la idea de que pusieran el busto de Zapata. Bueno, se lo merece también, pero él no estuvo en Chilpancingo, no le hizo ningún beneficio a Chilpancingo. Y lo pusieron allá, y después como a los 15 días al mes aparece un busto de Alejandro Cervantes Delgado sobre el andador Zapata. Y es mejor, es más merecible, más práctico. Y yo estoy de acuerdo que pongan el busto de y él hizo pues lo de Chilpancingo actual. Y gracias a él Chilpancingo ya es una capital del estado de Guerrero. La intención fue buena, y él decía, y me acuerdo perfectamente, porque en una almuerza que teníamos, dijo, invito a todos los guerrerenses que conocieron Chilpancingo ayer, lo vengan a conocer hoy, y los que no, vengan a conocer a Chilpancingo, porque es de todos, es la capital de los guerrerenses. Claro. Entonces yo creo que eso sí es necesario, y ese busto hubieran puesto antes, no como fueron a poner allá el Zapata en la entrada de la boca calle del andador Zapata. Digo, entonces, ahora yo le sugerí, pues ahorita con alguien no he platicado, yo llevo con mi alumno, con Héctor también, yo con él platicaba bien, con Héctor Astudillo. Yo le decía, mira Héctor, ¿por qué no le haces esto mejor? Y dice, sí maestro, eso queremos hacer, pues, hay otras situaciones, pero sí lo vamos a hacer. No sé si él participó en que se le pusiera el gusto de Alejandro Cervantes Delgado allí, pero como lo pusieron pegado al muro, pues casi nadie lo ve, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo ponen a la entrada, aquí donde está la entrada a la Alameda, para que sea un paseo de la Reforma de Chilpancingo lleno de monumentos, para que no tenga Zapata, ¿no? Yo no tengo nada contra Zapata. Y en medio que pongan a otros chilpancingueños distinguidos, sugerencias hay muchas, Rodolfo Neri Vela. Ay, sí, cómo no, pues el primer cosmonauta, entonces ponerlo ahí, en el andador este. Y él sí vino a Acapulco. ¿Quién? Neri Vela. Pues él nació aquí. Nació aquí y vino varias veces a Acapulco y ahí platicaba sus anécdotas del espacio. Del espacio, sí, lo que vivió él. Él nació aquí, su papá aquí nació, Entonces digo, pues, ¿quién le va a quitar la importancia histórica que tiene? Claro. Y trascendental, porque es universal. Claro, definitivamente es el mundo. Sí. Maestro, pues, lamentablemente el tiempo se nos termina, pero vamos a continuar con esta charla porque tenemos mucho de qué platicar sobre la elección de la capital. Me parece bien. ¿Sí? Amigos, no se pierda el próximo lunes a la misma hora. Aquí vamos a platicar con el maestro Héctor Gutiérrez, con estas hermosas pláticas para que usted prepare su cafecito, sus chocolates, su pan dulce y disfrute de estas pláticas con él. Muchas gracias, maestro Héctor. De nada, estamos para servirle y pues mi interés es que el pueblo conozca lo que es el pueblo. Gracias.